Otra semanita más se nos viene con muchos resultados. 10 empresas vamos a hablar, las que están apareciendo aquí en pantalla. Capsita, Latam, Entel, quizás las más destacadas. Va a ser un video un poco largo, con mucha información que estrujar, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la gente inversora? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les trae más resultados, más lecturas, digiriendo los estados financieros para ver qué se teje, cómo le está yendo a las empresas. Al final del video, por lo demás, les voy a dejar el calendario actualizado de las próximas 3 semanas de lo que se viene, para que estén atentos ahí. Y como les digo, tenemos mucho por leer, así que antes de partir rapidito el disclaimer. Recuerden que el fin de estos videos, la lectura de resultados, tiene dos fines. Primero, informativo, para que ustedes sepan cómo les está yendo a las empresas de su interés. Y segundo, educativo, para que aprendan a leer estos estados, sepan interpretarlos y tomen mejores decisiones. No es para nada objetivo de este video influir en ustedes o que determine si es conveniente o no invertir en las empresas de las que estamos hablando. Los resultados trimestrales por sí solos no son suficientes para ver si hay que invertir o no en estos elementos. Perfil de inversión, aversión al riesgo, entendimiento del rubro de la empresa, horizonte de inversión, estrategia y un montón de otros parámetros más, pero que hay que meter a la juguera para ahí recién determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos, para que lo tengan claro. Así que sean responsables, chiquillos, e inviertan en base a su propio criterio. Dicho todo eso, chiquillos, vámonos al tiro con la primera, que no es otra que Entel, que echando un vistazo rápido, si uno se va directamente al beneficio, oye, la rompió Entel, revertió las pérdidas del trimestre comparable del año pasado, y el trimestre actual se lleva el peso mayor de los 9 meses acumulados. Pareciera ser que le fue bastante bien. Lo cierto es que hay hartos detalles, y me alegra saber en los grupos Telegram que tenemos ahí con los miembros fieles de mi canal, o también en otras redes sociales, darse cuenta que estos números no son del todo, no sé si decir verdadero o no, pero tienen hartos detalles y la gente se está dando cuenta. Eso es bueno, porque claro, ¿cómo es posible que pase de pérdidas a una utilidad gigantesca, siendo que, fíjense arriba, estoy vendiendo menos? Al menos si lo vemos ahí por ganancia operacional, algo está pasando, por lo tanto hay que ponernos a leer con detalle estas líneas. Entonces vamos por parte, y aquí no tenemos lamentablemente beneficio bruto para saber más o menos la parte más básica de cómo le está yendo al negocio, pero sí podemos ver que le están ingresando las ventas, un poquito menos de un 10%, un 8% más o menos, lo cual es bueno. Otros ingresos se mantienen, a 9 meses son mayores, así que estamos bien. Gastos a los empleados también subiendo más o menos un 20%, aquí ya empezamos con los detalles, o sea, me suben aquí los gastos un 20%, pero las ventas me suben más o menos un 8%, ya los costos se están creciendo más que las ventas, al menos en el trimestre. Quizás a 9 meses es más parejita la subida, pero aquí estamos leyendo el trimestre. Gastos por depreciación y amortización, que esto es más contable, yo siempre les comento, y subiendo en un 10% en línea con las ventas, quiero decir. No hay mayores problemas. Pérdidas por deterioro, que es más o menos ajustes contables del valor de sus activos, también más o menos se me mantiene. De hecho, a 9 meses vemos que el número está disminuyendo, así que es positivo. Y el número aquí más relevante, el que hace que finalmente la utilidad operacional sea menor que el trimestre comparable anterior, es este ítem de acá, que sería otros gastos, nota 24. Vamos a ver qué se teje ahí. Y aquí vemos detallado a qué corresponde específicamente el ítem otros gastos. Cargos de acceso, que no tengo idea qué será, chiquillo, pero se me mantiene. Outsourcing, ya nos ponemos medio gringos para hablar, pero también disminuyendo, no hay problema acá. Aquí tenemos un ítem importante que subió: publicidad, comisión y costo de venta de equipo. ¿Cuál de estas tres habrá subido más? Si la publicidad, la comisión o el costo de venta, no tengo idea, porque no me da más detalle. Si fuera publicidad, no sé si se está trasladando mucho a las ventas. Si fuera costo de venta de equipo, a priori no es algo bueno. Y comisiones, va a depender de qué tipo de comisiones. Pues comisiones a quién, al data center o a las antenas que han vendido y que ahora tienen que arrendarlas, y irá por ahí el tema de comisión. No queda muy claro, la verdad, porque no te da más detalle. Lo cierto es que está creciendo fuerte ese ítem. Arriendo y mantenciones también subiendo. Aquí está el tema que les decía, pues seguramente por aquí está. Si tú vendís los data centers, si tú vendís la antena y tengo que seguir prestando el servicio, obviamente lo tengo que arrendar. Y aquí ya se empieza a notar, pues. Entonces eso es lo que tiene el tema de la venta de activos. Pan para hoy, hambre para mañana. Otras participaciones disminuyendo, servicios profesionales, consultoría también subiendo, energía bajando, y otros, que también se pegó una subida importante. Entonces, en base a este detalle, ya sabemos que el otros, la publicidad, las comisiones y los arriendos y mantenciones son los que te están castigando bastante el beneficio operativo de Entel.
Entonces, ¿qué saco yo con vender más si finalmente cuando me suben los costos, principalmente este de acá, se comen todo, po? Se llevan todo lo que eventualmente ingrese más? Fíjense, la ganancia operacional es menor más o menos en un 10-15%. Que tenemos luego los ingresos financieros, ok, disminuyendo ligeramente, pero representan, fíjate, más o menos el 10% de lo que ganan en el trimestre. No deja de ser un número relevante. A 9 meses también es un número no menor. Y si luego vemos los costos financieros, el pago de intereses de la deuda que yo tengo vigente, disminuye ligeramente, perfecto, está controlando la deuda. Diferencias de cambio que este año le suma, mientras que el año pasado le castigaba bastante, y unidades de reajuste también que le está pegando bastante. O sea, me castiga aún más el beneficio, al menos antes de impuestos, que este ítem ya podríamos decir que es más contable, que quizás lo está castigando en exceso, sobre todo si vemos aquí cómo estaba el año pasado. Si no fuera por este número, en vez de 23 hubiese sido, no sé, pues, 30.000. Asumiendo que esto fuera cero, haciéndonos un poquito los locos, para ver más o menos cómo queda este cuento operacionalmente después de todo el tema financiero. Aún así sería un 20% menor que el año pasado. Entonces quedémonos con el número hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque es la parte operacional, pues el negocio en sí, antes de todo el tema tributario que me va a tergiversar un poquito todo. Ahora, haciendo esa misma mirada, claro, a 9 meses está ahí duplicando el beneficio, lo cual es bueno, lo cual es positivo. Pero si mal no me recuerdo, había un ítem acá, creo que lo hablé en los videos anteriores, que había un ítem o que castigaba mucho el 2023 o que beneficiaba mucho el 2024. No me recuerdo bien, chiquillos. Tendrían que ir a ver los estados de resultados anteriores o los videos anteriores, algo me recuerdo. Entel no es de mis favoritos, así que no es un número que tenga muy presente, pero estamos enfocándonos acá, a los 3 meses. Y luego tenemos aquí la aparición de nuestros amigos los impuestos diferidos. Aquí tenemos algo que tergiversa la mirada para ambos trimestres. Primero, en el 2023, ¿cómo es posible que estéis pagando más impuestos de lo que estáis ingresando? ¿Estáis pagando un 150% de impuestos? Eso no es real. Se debe a todas las diferencias temporales por todas las ventas de activos que a veces se le han reversado impuestos, a veces han pagado más. Aquí hay una ensalada tributaria, chiquillo, que yo le soy sincero, no la entiendo del todo. Hay que mirarlo más a largo plazo, quizá 1 o 2 años, ahí hacer la normalización para ver más o menos cómo te da el 27%. Por eso que es importante quedarse con el número acá antes de impuestos para entender bien el negocio, porque después pasa esto, que el año pasado estaba muy castigado por impuestos que no era el real y este año estoy ocupando impuestos diferidos, que te infla un poquito la utilidad. Por eso que se da esta diferencia acá de la utilidad. Entonces, ¿cómo podríamos entender mejor la utilidad de Entel? Es complicado si lo vemos trimestre a trimestre, lo mejor sería verlo un año. Entonces aquí lo estamos viendo en la plataforma TakeAR, cuánto ha ido ganando Entel en los últimos años, que ya les digo, hay muchos años que están muy influenciados por la venta de los activos, 2022 por ejemplo. Quizá el 2021 sería un año más normal, 250 en todo el año, no me recuerdo si aquí está influenciado algo por los activos. Antes de toda la venta de activos ganaba 120, 140, por lo tanto podríamos quedarnos en un rango más o menos entre 150 a 250 que gana el negocio en sí. Y si nos vamos aquí en TKR, no se ve aquí en los últimos 12 meses está ganando 60. Pero insisto, muy influenciado por todo este tema de los impuestos que tergiversan toda la mirada, la verdad. Y esta es la mirada trimestral de los últimos 5 años. Aquí la verdad, para entender a Entel bien es complicado. En la parte tributaria te está metiendo ahí mucho ruido. Habría que hacer mucha normalización, y por normalización ya les digo que es bien complicado porque está la parte tributaria de ver cuándo han pagado más impuestos, cuándo han pagado menos, ir más o menos estandarizando, poniendo un promedio que te ponga la pelota al piso y te dé una mirada más limpia. Por eso creo que es mejor mirarlo antes de impuestos, más simple. Te evitáis calentarte la cabeza con tantos nuevos números. Por lo demás te enfocáis en lo importante, lo del negocio. Ya les digo que en TIKR quedó mal puesto el número, dice 13,64, cuando lo correcto es 136,4, le faltó un 0. Quizás la forma más rápida y simple sería ir sumando los últimos 4 trimestres e ir haciendo promedios para tener más o menos claro cuánto está ganando Entel, que pudieran dar entre los 100, 150 por trimestre normalizado por ahí. No lo sé. A Entel hay que hacerle harta cirugía para entender bien los números. Esta es la mirada rápida al menos. Y la valoración se la muestro aquí en TKR para que vean la ensalada que sale, porque como les digo, como los beneficios han crecido tanto y han bajado tanto, reportaje negativo, positivo, te da cualquier cosa. Fíjate cómo pasó de un PER 10 a un PER 50. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque hay que hacer las normalizaciones que yo le digo. Es complicado Entel. Quizás salga mejor verla por Enterprise Value, valor empresa dividido el EBITDA, que justamente el EBITDA viene de ser el beneficio antes de todos los ajustes estos que nos están tergiversando todos, los impuestos sobre todo, y el Enterprise Value nos considera ya el valor de Entel considerando la deuda, quizás sale mejor. Si así fuera, al menos TKR me muestra que está en la parte baja de lo que ha cotizado en los últimos 5 años, últimos 10 estamos viendo aquí, perdón. Pero ahí el múltiplo ustedes saben que ya va a depender de las expectativas del negocio Entel.
Y yo lo he dicho en otros videos de Entel, en las telecomunicaciones son un rubro de alta inversión, tenéis que estar constantemente que licitando las diferentes frecuencias que salen, instalando cable de fibra, qué sé yo, manteniendo data center, y si Entel los vende después tiene que arrendar, requiere mucho capital. Hay mucha competencia, ya saben ustedes, y del análisis razonado quería mostrarle algo que va un poco de la mano de lo que le estoy diciendo. Mucha inversión. ¿Para qué? Para crecer a un 6% en Chile, quizá alguno que otra línea de negocio crece un poquitito más. En Perú, creciendo más o menos un 14%, que a priori eso me diría, oye, sí, está valiendo la pena la inversión. En promedio un 9%, pero Perú digamos que tampoco está muy fuerte, anda por ahí con Chile en realidad nacional. Y si te ponía a leer con detalle, encontráis dónde está el truco. Y se los marca acá. Y la crecida en los ingresos por tanta plata es principalmente debido a la reevaluación del sol peruano. Y eso yo lo he hablado en otras empresas que tienen mucha exposición, por ejemplo, a Colombia, a Perú. Se me viene a la cabeza rápidamente Lipigas, a ISA. Que no es que crezca tanto el negocio, sino que es por el cambio de moneda que pareciera que crece mucho. Sacado el efecto de la moneda, creció solamente un 0,3%. O sea, este número que estamos viendo acá es totalmente mentiroso, debería ser un 0,3 promedio, que es lo que nos está diciendo el razonado. Entonces, ¿vale la pena una empresa así de tanta inversión, con este crecimiento, con estos múltiplos, con estas utilidades que hay que normalizar? No es fácil, Entel. Hay que normalizar mucho. Hay que estar todo un fin de semana haciendo normalizaciones, sacando números, ajustándolo para ver si es buena oportunidad o no. Y cuando estamos confundidos con el estado de resultado, cuando hay mucho efecto contable, tributario, que te ensucia un poquito la mirada, que no te permite sacarle la foto de una forma fácil, siempre les digo, chiquillos, vámonos a los estados de flujo para ver si a lo mejor así entendemos un poquitito más la empresa. ¿Qué tenemos? Flujos por la operación, disminuyendo respecto al año anterior. Y no es que a 9 meses del año pasado fuera tan bien, sino que fíjate acá, reembolso de impuestos mientras que este año está pagando. Ese me da vuelta toda la tortilla acá. Pudiéramos entender que este es un escenario más normal en los 9 meses del 2024, que este flujo está un poquitito mentiroso. No te van a devolver impuestos todos los años, eso tenéis que tenerlo claro. Lo normal es pagar lo que estamos viendo acá. Lo que sí vemos que es parejito aquí, el CAPEX. Ese no te lo sacáis con nada. Y fíjate, pues, 4.24 en 4.84. Casi todo lo que te genera el negocio se te va en CAPEX. Lo que yo les digo, que son compañías intensas en capital. Tenéis pequeña ayuda de algunos intereses, cierto, pero que no es la idea. Pues la idea es que tu negocio sea el que te dé los frutos. Esta salida de efectivo no la miraría con preocupación. Seguramente están invirtiendo la plata en algún depósito a plazo, fondo mutuo, qué sé yo. Quedémonos aquí, con el CAPEX. ¿Y qué tenemos luego aquí en los flujos de la financiación? Muy bien Entel ahí al menos haciendo manejo de la deuda, pidiendo solamente 30.000 millones de pesos de deuda nueva y pagando 111.000, pagando mucho más de lo que está pidiendo. Al menos el pago de intereses se nota parejito. Esperemos que los próximos trimestres, quizás próximo año, estén pagando menos en base a que están disminuyendo la deuda. Recuérdense eso sí que las tasas actuales todavía son altas, entonces puede que estén renovando deuda vieja de bajas tasas y al actualizarse las nuevas terminen pagando lo mismo. Habría que ver el perfil de vencimiento que ha hecho, insisto, meterse más de lleno con Entel. Lo que yo les vengo diciendo en videos anteriores es que si estoy vendiendo mis activos tengo que arrendar, por ende, estoy pagando más. Y no es poca plata, o sea, fíjate, lo que yo estoy pagando en arrendamientos es prácticamente un cuarto de lo que me genera el flujo por la operación, dejando de lado el CAPEX. O sea, si yo considero el CAPEX más lo que pago por arriendo, ya estoy en negativo. Así que déjenme en comentarios si les gusta Entel o no. Yo la tengo clara. Si tengo que leer tanto, si es complicado el negocio, si no me gusta el rubro, ya saben por dónde van los tiros conmigo al menos. Seguimos avanzando ahora con una que es un poquitito más fácil de entender, que no es otra que Concha y Toro. Una Concha y Toro que sí ganó plata, ganó más que el año pasado, pero recordemos una cosa, 2023 fue horrible. Cualquier cosa que comparemos con 2023 va a ser buena. Por lo tanto, estos 24 pesos por acción que ganó en este trimestre, ¿son buenos o malos si lo miramos a largo plazo? Bueno, ya están cargados los datos en TIKR, así que ahí lo podemos ver. Si se fijan ahí en la parte del 2023, malos trimestres, que fue la parte más floja, pero 24 en una mirada hacia atrás. ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo ven ustedes? Si bien en Concha y Toro hay más estabilidad, no hay tanta estacionalidad como lo pueden haber en las empresas embotelladoras de bebida o de cervezas alcohólicas ligeras, también pudiera existir un poco de estacionalidad dependiendo de la época del año. Si ese fuera el caso, septiembre del 2024, 24 pesos, el del 2023, 22, lo que acabamos de ver, pero vámonos un poquito más para atrás. 2022, 34, 2021, con mucho IFE, con mucho retiro, ¿cierto? Que había mucha plata en la economía, no solo nacional, sino que mundial, 40, 2020, en pandemia ya,
35. Entonces, a modo general, si lo comparamos con esos años 2020, 21, 22, el resultado de ahora todavía es bajito, recuperándose. Sí, ya no tan feo como el 2023. Sí, pero aún, como les digo, lejos de sus buenos años. Partiendo con la lectura, ganando más plata, ¿cierto? Vendiendo más o menos un 10% más, súper bien. Gastos de administración bajando, súper bien, y los de distribución subiendo, un 10%, en línea con lo que te crecen las ventas, así que hasta ahí no habría ningún problema. Otros gastos son menores, no me van a cambiar la foto, por lo tanto se mantiene la diferencia de la ganancia operacional respecto a lo que veíamos en la ganancia bruta. Ingresos financieros, fíjate cómo ya van bajando a la mitad. No sé si es porque tengan menos plata o porque estén bajando las tasas de interés en general de los depósitos a plazo. Lo bueno es que también te están bajando los costos financieros, a pesar de que a 9 meses estos aumentan. Y ojo que los costos financieros no dejan de ser una parte importante. Fíjate respecto a la ganancia operacional, más o menos un 20%. Fíjate el año pasado como era un 30%, donde estaban comprimidos las utilidades y había más pago de deuda, pago de intereses quiero decir. Hay que tener cuidado con esos temas. Ganancias por método de participación, que es más contable, lo que se anotan por tener algunas filiales fuera del negocio principal, bajando, sigue sumando, sí, pero bajando respecto al año pasado. Más contable por lo demás, y diferencias de cambio y de reajuste que en este caso en particular y el año pasado también no me pegan tanto. Me están aportando por lo demás un poco de valor, pero tampoco me van a cambiar mucho la mirada del negocio. Entonces fíjate como la parte financiera contable en 2024 me restó ligeramente del operacional al antes de impuestos y el 2023 me sumaba. Hubo un mejor desempeño financiero contable en el 2023, sin que el del 2024 por ende sea necesariamente malo, disminuyó muy poco. Todo lo que se me va, por ejemplo, en intereses compensado de alguna forma por la parte contable. Entonces de ahí llegamos a esta diferencia de acá, que luego del correspondiente pago de impuestos, que ojo aquí me llama algo la atención, hice el cálculo a 9 meses, fíjense como 5,31 equivalen al 16%. El año pasado pagaron un poquito impuestos. No sé si habrán ocupado impuestos diferidos y habría que verlo con mayor detalle, pero si lo vemos en este año, ya 17 que estamos viendo acá en 69 son 24 y fracción, ya más cerca de lo que tienen que pagar las empresas. Por lo tanto, me parece que este número de acá, los 24 pesos por acción, me parece que están bastante limpios, bastante realistas, sin tanto ajuste contable tributario que me cambie la foto como lo acabamos de ver en Entel. Si vemos ahora los estados de flujo, vemos una diferencia importante comparativamente hablando en los flujos operativos de un año para otro. Fíjate como el año pasado estaban muy castigados. Viendo los números a la rápida, veo que aquí ingresaron bastante menos por venta. ¿Habrán sido ventas desfasadas? No lo sé la verdad. Me parece bien raro este número de acá. Sí tomaría más este como algo normal, aumentando las ventas. Quizás no tanto como en el estado de resultados, pero aumentando. Y es lo que te digo, quizás ventas del 2023, flujos del 2023 entraron en el 2024. Aquí habría que echar una mirada un poco más profunda, ¿no? El foco de este video. Fíjate como el pago a proveedores también disminuyó. Entonces todo eso te potencia mucho el estado de flujo por la operación, al menos de este año. Pagos por los empleados más o menos se mantiene. Recuérdense aquí Concha y Toro, los intereses te los mete en los flujos por la operación, no te los mete aquí en la parte de la financiación, que es donde usualmente los podemos ver. Independiente de dónde creas que deba ir, lo importante es cómo lo interpretas. Fíjate cómo aumentó los pagos de intereses en un 70%. No deja de ser. Fíjate como en el estado de resultados salía que crecía un poquitito. Pequeñas discordancias que a veces se dan entre el estado de flujo y el de resultado, que a largo plazo tienen que los dos apuntar hacia las mismas cifras por lo demás. Recibiendo menos interés en línea con el estado de resultado. Y ojo aquí que tenía otro punto importante diferente en el estado de flujo. Fíjate como el año pasado pagó una millonada de impuestos, que es lo que corresponde. Pero al menos este año ha pagado muy poco en función de lo que realmente está generando el negocio. Por lo tanto, podríamos entender que este estado de flujo operativo quizás viene un poquitito inflado este año. El pago de impuestos se irá a normalizar quizás en el siguiente trimestre, quizás el próximo año, no lo sé. Entonces tenemos un muy buen flujo operativo, pero con algunos detalles. De hecho, para que se den un poco cuenta de lo que estamos hablando, aquí está en TIKR el flujo operativo. Trimestralmente hablando de los últimos 5 años, si se fijan, lo más normal es que genere un flujo operativo del orden de 20.000, 25.000 millones de pesos. Y lo bueno de TKR es que me lo segmenta por trimestre, porque recuerden, aquí lo estamos viendo acumulado a 9 meses. Entonces ahí nos vamos haciendo un poco la idea de cosas que van pasando. Quizás si se fijan aquí estuvo muy castigado el flujo operativo del segundo trimestre y el del tercero lo compensó. Si uno hace el promedio, andaría del orden del 25, 30 mil millones de pesos, que es muy en línea con el flujo operativo que estamos acostumbrados a ver. Lo que les digo, que a veces se desfasan los pagos. Las platas entran después de lo que yo me lo registro en el estado de resultados. ¿Qué tenemos luego? Fíjate cómo el CAPEX está disminuyendo. Me parece súper bien bajo el contexto económico actual que tiene la empresa. Y ya sea que lo miras solamente por CAPEX o flujo de la inversión,
totalmente cubierto por el de la operación, aun cuando ajustemos un poquitito este de la operación. No sé, pues me invento, repitamos los impuestos del trimestre del año anterior, los 9 meses anteriores, que esto fuera 30.000, por lo tanto esto sería un flujo operativo ajustado de, no sé, 70.000, 80.000. ¿Te fijáis que aún así el CAPEX es cubierto por el flujo operativo? Ajusten muy rápido al ojo, chiquillo, para que un poco dimensionen de lo que estoy hablando. Así que el flujo de la inversión parejito y el flujo de la financiación muy bien, pidiendo 143.000 millones de pesos en deuda nueva y pagando 190.000 y fracción. O sea, pagando más de lo que está pidiendo. Está reduciendo la deuda finalmente, con una posición de caja muy similar ahí de un año para otro. Así que viendo lo visto, el negocio de Conchitoro no es que esté en su apogeo, no es que esté brillando mucho, pero oye, fíjate aquí, en ningún trimestre ha perdido plata. 2023 fue flojo, sí, pero nunca dejó de perder plata como lo hemos visto en otras empresas. Ahora, en base a lo que ha ganado en los últimos 12 meses, así la tenemos por ratio PER. Fíjate cómo hoy en día la tenía prácticamente 11, 12 veces beneficios, lejos de lo que veíamos antes a 18, 20 veces. En otro contexto, en donde Conchitoro crecía, ahora vemos que no crecen y ya sabemos que los múltiplos que paga el mercado están muy asociados al crecimiento que lleguen a tener potencialmente las empresas. ¿Les parece apropiado un múltiplo de 11, 12 veces a Conchitoro? La tenemos a 1090 según esto. Fíjate cómo ha lateralizado prácticamente todo el año, la llegamos a tener a 1300 casi, y la parte más baja que la hemos llegado a tener es justamente los precios actuales, 1080. Ahí dependerá de cada uno si cree que va a haber crecimiento, cree que va a haber una mejor recuperación, si cree que el 2025 va a ser mejor. Como siempre les digo en el disclaimer, cada inversor es un mundo. Ahí ustedes tienen que evaluar si Conchitoro es o no una alternativa de inversión atractiva o no. Seguimos ahora con Sencomol, una Sencomol que quiero que baje y no baja. Recuerden que Sencomol además antes era la que se llamaba Sencochop. Oye, 37,7 pesos por acción, más o menos un 20% más que el trimestre comparable del año pasado. Y a 9 meses también, creciendo más o menos, ¿cuánto? ¿Es un 40%? A priori pareciera que está súper bien. Recuerden que aquí tenemos que ver, eso sí, la métrica principal con estas empresas tipo rate inmobiliarias es la métrica de los FFO, los fondos por la operación, Funds from Operations, que los vemos aquí en el razonado. Vamos rápidamente a ver si va en línea con lo que acabamos de ver en el beneficio. Aquí lo tenéis, FFO creciendo un 11% y a 9 meses creciendo casi un 10, un 9,4. Así que da lo mismo como lo veáis, si por beneficio por FFO, Sencochop está creciendo lo que gana. Eso explica por qué ha estado subiendo todo el año lento pero parejo. Te da el sustento de por qué repartió un dividendo ahora de como el 5%, un dividend yield sustentado por las utilidades. Eso es lo que le gusta al mercado. Por eso el mercado va pagando más finalmente. Ya están cargados los datos en TIKR, ahí los 37,7. Fíjate cómo ha ido, digamos, desde el 2021, más o menos de forma parejita, ha ido creciendo los beneficios. Lento pero seguro. Y cuando uno hace la lectura de los estados de resultados son bastante parejitos. O sea, fíjate, creciendo la ganancia bruta. ¿Cuánto vendí? En este caso, ¿cuánto gané por mi arriendo menos cuánto me costó? Fíjate los márgenes, pues viejo. Ingresando 85.000 millones o billones aquí. Siempre me pierdo con los ceros, muchachos. Y eso te cuesta solamente 2 o 2.300. Fíjate la ganancia operacional como crece respecto a la bruta, o sea que algo te está sumando. Y fíjate después la ganancia antes de impuestos, como es prácticamente lo mismo que la bruta. No, sí, una brutalidad este negocio. Ya, vamos por partes. Como les digo, ingresando más ganancia bruta. Otro ingreso, que aquí me parece nota 20, es la revalorización de su activo. ¿Cuánto me noto en el papel que ahora valen mis edificios, mis mall? Gastos de administración subiendo y subiendo harto, que uno podría poner el grito en el cielo aquí, que subieron un 43%, sí. Pero es que, oye, fíjate la magnitud, 6 en 83. ¿Cuánto es? Ya hemos visto otros negocios que este número se lleva más o menos el 40, 50, 90% incluso. Ripley se me viene rápido a la mente, a pesar de que ha mejorado los números. Entonces, ¿cómo voy a poner un grito en el cielo si tengo el tremendo margen? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué las dimensiones a veces sí importan? De los números estoy hablando. Y tenemos también otras ganancias que también se las están anotando. Echamos una miradita, nota 20. Ya, en otras ganancias simplemente impuestos por recuperar. Ya, perfecto. No es algo que vamos a encontrar todos los trimestres de todos los años, pero siempre es bienvenido que tengáis algún saldito ahí por algún ajuste tributario. Súper bien. Y en otro ingreso, como les decía, el revalúo de las propiedades. Que el año pasado se las castigaron, pero este año se pegaron un buen reajuste. Que esto no lo vamos a ver materializado hasta que eventualmente en algún punto decidan venderlo en mall, cosa que en el caso de Sencomol lo veo difícil. Para quien no termina de entender este concepto de los otros ingresos, del revalúo de las propiedades, es como que tu casa que compraste a 1000 UF hoy en día está evaluada a 1200 UF, a pesar de que ya las casas ya no valen eso. Esas 200 UF que yo sé que mi propiedad se revalúa, que ahora vale más, me las voy anotando acá, en este ítem.
que en el caso de Sencomol lo hacen en plata chilena, pesos chilenos. Oye, ingresos financieros disminuyendo, normal, están bajando las tasas de interés, costos financieros prácticamente manteniéndose, subiendo ligeramente a 9 meses la misma mirada, por lo tanto aquí el tema de los intereses de la deuda no me mete ruido, e insisto, miremos las proporciones, 3 millones 2 en 94, diferencias de cambio que el año pasado le sumó bastante bien, este año ya estamos en negativo, y lo mismo en las unidades de reajuste, este año castigándole más. Habría que ver la nota 20 para ver el detalle, pero al margen de eso, fíjate cómo siendo castigado mucho por efectos contables, aún así la utilidad antes de impuestos es mayor que el 2023. Es que por donde lo miré los resultados son muy buenos, y que luego del correspondiente pago de impuestos, que se ve bastante proporcional de andar muy cerca del 27%, habría que hacer el cálculo 9 meses, esto me da 24, seguramente el siguiente trimestre ya va a estar más cerca de los 27, llegamos al número. Un número bastante limpio, bastante sustentado por el negocio, en la misma línea que el número que importa, los FFO. No mucho más que decir de Sencomol, leyendo el razonado quizás vayas a encontrar la explicación, que los ingresos aumentaron un 9,3%, ya que pusieron 20.000 metros cuadrados más de superficie, alta ocupación, aumento del turismo, que incrementó las visitas, eficiencia operativa, en Perú también aumentando los metros, también aumentando el tráfico, en Colombia mayor tráfico en los centros comerciales, a pesar de que el EBITDA disminuyó, quizás Colombia sumando un poquitito menos, pero aún así los números generales son estos. Ahí los interesados ya tendrán que ahondar en Sencomol, ir a leérselo el razonado para entender bien la naturaleza de los números, pero oye, súper bien. Fíjate cómo está bajando la deuda financiera, el ratio, a pesar de que el EBITDA en estos tipos de negocios no es el mejor. Para estos negocios se ocupa más que nada el patrimonio que tienen los edificios, pero en este video no estamos para hablar de eso en particular, pero al margen de eso te está bajando. O sea, eso te da a entender que sea la métrica que tú ocupes te va a bajar igual. Y los estados de flujo en la misma línea, pues fíjate, los beneficios por la operación subiendo más o menos también un 10%, un poquitito menos quizá. CAPEX aquí disminuyendo respecto al año anterior, y aquí rescataron harta plata, por eso que el flujo de la inversión está positivo. Seguramente van a hacer otra inversión después en algún depósito a plazo, fondo mutuo, y esto va a ser negativo, así que no miremos este número. Lo importante aquí es el CAPEX dentro del flujo operativo, flujo de caja libre rápido, mucha plata. Y en la financiación, pagando poquitito por arrendamiento en función del flujo operativo, pagando los respectivos intereses, y casi todo aquí en dividendo. Sencomol es una empresa muy facilita de entender, la verdad. Y fíjate aquí, pues fíjate el flujo al final del día, la caja al final del día, perdón, mucho mayor que el año anterior, el comparable, y de esta plata sale el dividendo que entregó, pues. Solidísima Sencomol, la verdad. Y como siempre les digo en el disclaimer de inicio de los videos, que una empresa le vaya bien por sí sola no significa que esta sea una oportunidad de inversión o no. Hay que evaluarlo con un montón de cosas, entender bien la empresa, y una de esas cosas también es ver el ratio PER o el ratio de valoración que ustedes estimen. En este caso sería mejor el precio FFO, que es hay que hacerlo manual porque TIKR no me lo arroja. Y esta es la evolución, pues. Hoy día lo tenéis más o menos a 11 veces beneficio. En los peores tiempos de la pandemia, estallido social, cuando estaban regalando las empresas chilenas, llegó a cotizar a un múltiplo de 6 veces. Créanme, ya no vamos a ver hacen como esos múltiplos. Por lo tanto, a estos múltiplos, en base a lo que crece, a lo que gana, al entendimiento de la empresa, les es barata, les es cara. Estos números, estos ratios hay que compararlo con su competencia, Mall Plaza, Parque Arauco. Una vez que tengan todo eso en la juguera, ahí ustedes determinarán si es una oportunidad de inversión o no. De momento, a lo que vinimos a hablar, los resultados muy buenos. La verdad es que nos sorprende Sencomol, hace rato que va en esta línea. Así que estos días han estado más calurosos, así que refresquémonos un poquito aquí con la CCU. Una CCU que recuerden que el razonado que informan en la CMF no es muy amigable, son pura hoja, cero gráfico. No aporta mucho, la verdad. Sale mejor irse a la misma página de la CCU y ellos te entregan un reporte consolidado donde te dan algunos highlights. Por ejemplo, antes de que leamos el estado de resultados, para entender más o menos cómo se van a venir los números. Volúmenes aumentando, aunque con una caída orgánica, no sé qué significa eso. El 2024 comienzan a consolidar Aguas de Origen, negocio de agua en Argentina. Ah, ya te entiendo. Aumentaron 5,7 porque están agregando un nuevo negocio, pero si lo tratáramos como que ya hubiese estado integrado en el negocio, la verdad es que estamos con una caída del 5,5%, menos volumen. ¿Y a qué se debe? Que Chile creció muy poco, también lo estamos viendo en vino, el negocio internacional fue una caída del 20% en los volúmenes. Si vendo menos volumen, obviamente voy a tener menos ingresos. Y aquí lo tenéis, pues. Los ingresos por ventas cayeron un 3%, o orgánicamente 7%, mejor dicho. El margen bruto disminuyó, eso quiere decir que me costó más.
El EBITDA tuvo una caída del 80%, por la misma explicación de arriba. Y la utilidad neta alcanzó tanta plata, una alza del 200%. Y aquí algo pasó, algún juego contable que hay que ver que me explica esto, que no va en línea con lo que estamos leyendo aquí arriba. Obviamente, si sigue leyendo este reporte va a llegar a la parte segmentada Chile, negocios internacionales y vino, que es como lo tiene CCU. Ahí podía entender dónde están flaqueando, dónde les está yendo mejor. O si tenéis tiempo, te gusta la CCU, te ponía a leer todos estos chorizos de texto para entender más o menos qué es lo que está pasando. Lo que nosotros vinimos a leer los estados de resultados, a aprender, ¿cierto? A ver qué está pasando. Y claro, pues, te vaya a última línea, casi 80 pesos por acción. Mejor que los 25 del trimestre comparable, pero ya sabí, en base a lo que leíste en el razonado, que aquí hay hartas cositas que tenemos que tener en consideración. Y ya lo estamos viendo aquí en la rápida, impuestos diferidos. Y el año pasado también, pero en una menor proporción. Oye, pero para tener contexto, 80 es mucho poco, o 25 del año pasado es mucho poco. La verdad es que ni siquiera mirando el gráfico comparativo vamos a saber si es mucho es poco, ya están cargados en Take AR, porque están estos famosos impuestos diferidos, que en el caso de, mira, fíjate, fueron más impuestos diferidos que la utilidad del negocio. Entonces ya sabéis que está muy manipulado, tergiversado ese número. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para entender cómo le está yendo el negocio? Y entendiendo que también aquí pueden haber efectos contables o financieros que te tergiversan todo. Veámoslo, las ganancias operativas. Esas son las que vienen más limpias, las que me hablan mucho del negocio. Y aquí la estamos viendo en TICAR, la ganancia operativa. Nos sacamos el tema contable, el tema financiero y sobre todo el tema de los impuestos. Y así le está yendo a la CCU. ¿Cómo lo ven? Yo tengo claro lo que estoy viendo. ¿Se fijan la importancia de entender qué significa cada una de las líneas para que podamos interpretar mejor los números? Para que después no nos vendan gato por liebre. Recuerden que en CCU hay estacionalidad, por lo tanto, veamos, 33 mil millones de pesos creo que esto en septiembre del 2024 versus 51.000 el año pasado, 33.000 el 2020, 78.000 2021, 28 el 2020. Ahí déjenme en comentarios qué es lo que creen que está pasando acá. Lo cierto es que tal cual veíamos en el razonado, vendiendo menos, menor ganancia bruta, aquí lo tienes, perdón, vendiendo menos y el costo aún mayor. Eso te comprime el margen bruto, que es lo que leíamos en el razonado. Otros ingresos son chiquititos, poco significativos para el número que estamos hablando acá. Costos de distribución aumentando ligeramente y eso que estoy vendiendo menos, eso no es bueno. Gastos de administración muy bien, controlando ahí el tema del gasto administrativo. A 9 meses también hay una disminución, lo cual es bueno. Si el negocio está flaqueando un poquitito, yo también tengo que contener los costos. Otros gastos también disminuyendo y otras ganancias que el año pasado eran positivas y están negativas, pero tampoco es un número gigante que me cambie la mirada de la parte de arriba. Por lo tanto, fíjense, cómo me baja el margen bruto, se me comprime. Los costos operativos más o menos se me mantienen. Fíjate cómo se me comprimió el margen operacional, la ganancia operacional mejor dicho, a la mitad prácticamente. Con muy poquitito me afectó mucho. Ingresos financieros que están disminuyendo como lo hemos visto en otras empresas, pero que aún así suman una cantidad no menor. Fíjate eso sí, los costos financieros, se me dispararon este trimestre un montón. ¿Cuánto? ¿20, un 30% más o menos? A 9 meses también, quizás no es tanto, pero subiendo. Y si el negocio ya no me está dando tantas lucas, o sea, miremoslo como siempre les digo, 27 en 29, ¿cuánto es? ¿Me estáis diciendo que prácticamente el 90 y tanto por ciento del negocio se me está yendo ahí en intereses? El año pasado teníamos una pérdida importante por método de la participación, algunas filiales que van por fuera. En este caso no, tenemos menos. Y los ajustes por moneda extranjera, fíjate el año pasado cómo le castigó mucho, ahora no, le está sumando. ¿Efecto Argentina quizá? No lo sé. Habría que ver la nota 33 para ver esos detalles. Entonces ya sabéis que el número del 2023 viene bien castigado y este quizás viene un poquito más normalito. Así que llegáis aquí a la utilidad antes de impuestos, que sí, que es positiva, pero que después, como les decía adelante, viene muy ayudada por los impuestos diferidos. Ese me hace llegar a este número de acá. Y el estado de flujo va en la misma línea, bajando los flujos por la operación, por suerte bajando también el flujo de la inversión, donde tenemos el CAPEX, fíjate acá, subiendo el CAPEX, y fíjate como 114 en 133. Gran parte del flujo de la operación se me va en CAPEX. Queda poquitita plata disponible para el resto de cosas. Entonces, si estoy muy apretado con el negocio, ¿qué tiene que pasar? Que me endeudo, pues. Y aquí lo estamos viendo. 62 mil millones de pesos en deuda nueva y pagando solamente 31 mil. No miento, esto fue por alguna pago, aquí dice, la controladora. Aquí está el pago de la deuda vieja, 49 mil. Se endeudó más o menos en 13 mil millones de pesos extra. Oye, habría que ver la nota 8 de qué adquirieron. Aquí hubo una adquisición, como que aumentaron la participación en una de las propiedades que tiene. Ya sabéis de dónde viene este flujo. En mi caso yo lo pondría esto en la inversión, porque eso es lo que es, pero al margen de donde vaya, entiendan el número. Ya, entonces, ¿qué dijimos? Aumentando la deuda, importes procedentes en emisión de acciones. Que yo sepa, no he hecho aumento de capital. ¿Ahí algún tema hubo? ¿Algún socio que se le sumó? No lo sé.
Son montos menores por lo demás, no me van a cambiar mucho el esquema. Arrendamiento también subiendo, no menor. Me quedo con esto, me quedo con que están aumentando la deuda y con que la operación apenas está cubriendo el CAPEX. Me queda muy poquitito juego de piernas, la verdad. Así que ya les digo que la CCU, ver el ratio PER, sabiendo que el beneficio final que estamos viendo está tan tergiversado, no nos sirve mucho. Quizás lo mejor aquí sea verlo por Enterprise Value, valor empresa para considerar la deuda dividido del EBITDA, de beneficio antes de toda la sacada de depreciación, impuestos, intereses, todo ese tema. La tenía aquí, pues, casi en 10 veces EV/EBITDA. Ahí ustedes me dirán en base a los beneficios, en base a cómo ven el negocio, el crecimiento, la valoración histórica, si está barato o cara. Y usando ese mismo múltiplo, en el video anterior de la Embonor creo que ocupé el ratio PER. Aquí ocupemos el EV/EBITDA para las 3. Y está la evaluación. Fíjate como la Andina la tenía 7 veces, la Embonor la tenía 5-7 y CCU, como les dije, a 10. EV/EBITDA. Fíjense como el comportamiento de todas de estas 3 es muy similar. Fíjense como del 2016, yo diría hasta el 2020, el múltiplo iba muy parejito. O sea, fíjate aquí la Embonor, 9, Andina 10 y CCU 11, más cerquita de 12. Está muy cerquita una de la otra, pero hoy en día el múltiplo se separa bastante entre las 3. Así que ustedes me dirán, bueno, malos los resultados de la CCU, si esta valoración les parece apropiada, muy anormal, creen que tiendan a cotizar a un múltiplo similar en un futuro. Recuerden que un múltiplo bajo por sí solo no me dice mucho, hay que meter un montón de otros conceptos a la juguera para ver si es una buena o no oportunidad de inversión o no. A mí en particular los resultados de la CCU me parecen bastante flojitos. Pasamos ahora a hablar del Jumbito aquí que lo estamos viendo, Cencosud. Una Cencosud que al igual que en Cencomol, fíjate cómo se le disparó la utilidad, 26 pesos por acción versus el comparable del año pasado, 9,8. Hagamos la lectura entonces de estos 26 para ver si son más o menos limpios o vienen afectados por algún tema tributario, contable, financiero. Oye, ganancia bruta, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó? Ingresando menos. Ojo ahí, ya sabéis que si estoy vendiendo menos, algo pasó ahí para que llegara una utilidad mayor. Otro ingreso, disminuyendo, a pesar de que sigue sumando. Costos de distribución, creciendo ligeramente y ojo, creciendo siendo que estoy vendiendo menos. Gastos de administración, subiendo, no mucho por lo demás, pero subiendo. Lo miráis a 9 meses, esto ha subido más o menos un 10%. Ojo ahí. Otros gastos por función, más o menos se mantienen a 9 meses también. Ya sabéis que es un número que lo vais a tener siempre. Y otra ganancia o pérdida que quizá aquí tenemos una gran diferencia. El año pasado le quitaba 15 millones y este año te suma 15 millones. Otra ganancia y pérdida, nota 25. Aquí tenía el detalle por lo demás, pero aquí son temas contables difíciles de entender. Más o menos los que le estoy marcando aquí serían los principales. Diferencia de cambio operacional. Anda a saber tú qué es eso. Y reajustes por impuestos por recuperar. Eso ya es un poquito más entendible. Temas contables que no voy a terminar de entender mucho, pero es lo que es. Que en un año te resta y en este te suma. Ya sabéis de dónde vienen los números. Aún así, fíjate cómo la ganancia operacional es menor respecto a la del año anterior, siendo que aún así está siendo ayudado por lo que acabamos de leer, esta otra ganancia. De no haber sido por esa, la diferencia hubiese sido mayor. Entonces ya sabéis que el negocio no lo hizo particularmente bien este trimestre. A 9 meses sí, lo estamos viendo mejor. Pero al menos este trimestre, ahí nomás. Ingresos financieros, el año pasado negativo y este positivo, perfecto. Pero los costos financieros, fíjate cómo se me dispararon, ¿cuánto? 20%, un poquitito más. Lo mismo a 9 meses. Y si me apuráis aquí, puede que tenga que ver con la adquisición que hicieron en Estados Unidos, el Fresh Market. Quizás pidieron deuda para eso y aquí están pagando las consecuencias. No lo sé, habría que ver la nota 25, ahondar un poquitito. Cosas rápidas que se me vienen a la cabeza y que les comento. Ganancias contables, del método de la participación, cuánto se anotan en el papel por las ganancias proporcionales de alguna filial que vaya aparte que no estén anotando aquí, como parte del negocio. Pasaste de negativo a positivo, súper bien. Los negocios que van por fuera están sumando. Diferencias de cambio, fíjate aquí como hay una gran diferencia. ¿Será el efecto Argentina? El año pasado menos 36.000 y ahora más 31.000. O sea, es como una diferencia de 65.000 entre ambas. Y después fíjate en las unidades de reajuste. O sea, aquí es una brutalidad de números. Es más o menos cuánto, un tercio o un cuarto de la ganancia operativa. Es un número que me va a mover el piso. El año pasado también era un número grande, pero era solamente el 10% de los ingresos operativos. Aquí es mucho más. Entonces, claro, está compensado de alguna forma por las diferencias de cambio, pero aún así me castiga bastante el beneficio antes de impuestos. Ya, y ahí tú podís normalizar un poquitito, sumar, restar, hacer cero para llegar a estos números un poquito más limpios, pero al margen de eso, fíjate acá.
Fíjate como el impuesto del año pasado, 77 en 23, más o menos un 60%, quizá un poquitito más, algo que no es normal, me castigó mucho la utilidad. Y este trimestre tenemos un número más normalito, 43 en 131, más o menos un 30%. Entonces ya sabéis que esta utilidad por acción 26,2 es más o menos normalita, pero la que tenía el año pasado está bien castigada por este tema de los impuestos. Pero si yo me quedo hasta acá, hasta cómo va el negocio, uy, este trimestre fue bastante más flojito que el anterior. Si yo me quedo acá, me ayudaron mucho los temas contables. Entonces, en base a todo esto, encuentro que es una mirada mixta Cencosud, la verdad. Lo importante, el negocio flaqueando, pero la parte contable ayudando. Y 26,2 pesos por acción. ¿Es harto o poco? Ya están cargados los datos en TIKR y están mal cargados. Fíjate cómo le pusieron 2,6 cuando son 26,2. Por lo tanto, debería estar un poquitito más arriba de esa barra. Ignórenla, por favor. Pero miremos para atrás. Esta es la utilidad por acción de Cencosud. Bastante variable. Ya sabéis que hay hartos temas contables, tributarios, sobre todo con el tema de los impuestos que te contaminan un poco el beneficio final. No tenía una mirada limpia. Habría que normalizar, echar la mirada para atrás, pega un poquito de chino, pero que habría que hacerla si están interesados en Cencosud para entender mejor sus números. Pero esta es la foto del beneficio final. Ahí ustedes me dirán si son buenos o malos los resultados en base a esto. Recuerden, 26,2, no estos 2,6 que me salen. Y por lo mismo, me parece que la valoración por EV/EBITDA, a considerar un beneficio quizá un poquitito más limpio, es más práctica. Y esta es la mirada a largo plazo. La tenéis más o menos a 6,3 hoy en día. Lo que no me extraña que esté más baja que los años anteriores, porque ya vimos las utilidades, cómo estas no crecen, todo lo contrario, decrecen. Y el mercado no te paga un múltiplo muy alto si tú no estás creciendo. Por lo tanto, esto que pareciera bajo en comparación a periodos anteriores pudiera tener una explicación. No es porque sí. Y si nos vamos a los flujos operativos a 9 meses o antes de impuestos, quizá vemos una pequeña crecida en ambos. ¿Y por qué se los comento? Para que luego, viendo el estado de flujos, ver si hay más o menos una concordancia. ¿Qué tenemos? Flujo operativo disminuyendo, ligeramente, pero disminuyendo. CAPEX creciendo bastante, fíjate. Aún así el CAPEX es cubierto por el flujo de la operación, el cual disminuyó en más o menos el 50%. Un poquitito menos quizás, 40%. A pesar de que si metemos aquí la compra de intangibles como CAPEX, ahí también va sumando, pero aún así es cubierto por la operación. Sumando muy buenos intereses que te ayudan con el flujo de la inversión, a pesar de que los intereses yo los metería acá, en la financiación. Lo mismo los dividendos. Pero perfecto, quedándonos aquí con los ítems que son CAPEX, estamos bien. Y lo que es la financiación, pidió 1.000 billones, trillones, ya no sé cuántos ceros hay aquí, 1.050, 1.100 y pagó 1.000. O sea, está pidiendo más deuda, se está endeudando más, está pagando mucho más por arrendamiento. Entonces, obviamente, como se te están comprimiendo los beneficios, los flujos, da lo mismo como hagáis la mirada, es natural que estén pagando menos dividendos. Lo estamos viendo comparativamente con el 2023. Fíjate cómo se están disparando los intereses en la misma línea que en el estado de resultados. Entonces, obviamente se tiene que endeudar, pues, para ir cubriendo esos pequeños baches que el negocio no es capaz de cubrir. Buena posición de caja si lo comparamos con el trimestre comparable anterior, pero platita que tienen que cuidar, pues, mientras el negocio está medio flojo. Así que, ¿qué quieren que les diga? Pues en Cencosud, flojitos los números, la verdad, hay que tomar con pinza todos esos detalles que acabamos de leer. Seguimos ahora con la TAM, que antes de echar una mirada a sus resultados, veamos si teníamos alguna capacidad de predicción. Y es que teníamos los datos, las estadísticas operacionales que nos informan la TAM mes a mes, que si sabemos trabajar bien los datos que nos aportan, podemos llegar a cosas como esta, en donde vemos que había un factor de ocupación cercano a los mejores trimestres del 2023. Teníamos que los pasajeros transportados habían sido mayor que en los mejores trimestres que el 2023, ligeramente, pero mayor. Y lo mismo los kilómetros rentados. 34.500 versus los 32 que era el mejor número del 2024 o los 31.200 el mejor número del 2023. Entonces, haciendo una simple regla de 3, teniendo el EBITDA que habían reportado los trimestres anteriores y viendo las estadísticas aéreas, tú sabías que iba a venir un número igual o mejor. Me quedo con los kilómetros rentados, 34.569 si yo lo divido de 32.458 que fue el primer trimestre del 2024, que ya la empresa está en una operativa muy similar a ese trimestre, me da que subió un 6,5%. Por lo tanto, yo pudiera esperar que el EBITDA de este trimestre fuera un 6,5 mayor. Y como el EBITDA de ese trimestre fue 773 por 1.065, 823. Tentativamente ese podría haber sido el EBITDA, no lo sé. Lo cierto es que el EBITDA fue de 790. Subió, quizá no tanto como los kilómetros rentados, quizá hubiese sido mejor ocupar los pasajeros transportados, pero al margen de la cifra que nunca le había hecho entrar al número,
Date cuenta lo que puedes llegar a lograr interpretando números. No tienes por qué ser preciso, pero sí llegar a un orden de magnitud similar que ya te permita predecir, oye, esta cuestión viene buena, viene más o menos en este rango. Lo cierto es que el EBITDA a veces no necesariamente se traduce en un buen beneficio o flujo de caja libre. En este caso sí hay una buena conversión de EBITDA a flujo de caja libre, por eso sí nos sirve el EBITDA. Pero al margen de eso, veamos su estado de resultados para ver cómo van los números. Y están ingresando más por venta, le está costando también ligeramente más y ya la ganancia bruta crece respecto al trimestre comparable. Pero fíjense ya que no está creciendo los números que estaban creciendo en los últimos años. Creció solamente un 1,4% la ganancia bruta. Y si ven esto comparado con la estadística aérea, ya pueden sacar algunas conclusiones. Otros gastos van creciendo, tampoco un número importante, costos de distribución disminuyendo. Me imagino que aquí debe estar presente el tema del combustible que debe haber bajado. Gastos de administración ahí por el contrario subiendo bastante, una compensa con la otra. Otros gastos por función importante, bajando prácticamente a la mitad. Y otra ganancia o pérdida también disminuyendo mucho. Estos dos ítems más contables, esa disminución hace que la ganancia operacional se me dispare, a diferencia de lo que estábamos viendo aquí en la ganancia bruta. Entonces en otras ganancias no tenemos nota, lamentablemente, no podemos ver de dónde viene, pero si nos vamos a la nota 26 para saber de qué estamos hablando, otros gastos por función, aquí está nota 26, lamentablemente no nos sirve mucho para ahondar. ¿Por qué? Porque esto yo lo hablé en mi video anterior, los números que me presentan en el estado de resultados, los ítems que me van detallando en cada una de las líneas son totalmente diferentes a cómo me las presentan acá. Entonces los números que acabamos de ver en el estado de resultados no lo vas a ver ni en el apartado A, ni en el apartado B, ni en el apartado C, y hasta ahí nomás, porque ya después pasamos a la nota 27. Yo estuve mirando estos números línea por línea y no hay ninguno que me haga sentido de decir, este que bajó equivale al que yo vi en el estado de resultados. De hecho, si nos ponemos a ver línea a línea, este bajó, este de comisiones también bajó, amortización bajó un poquitito, arrendamiento financiero ligeramente. Son los únicos ítems que han bajado, pero no calza con esta bajada que estamos viendo acá de 142 a 76, que me tira para allá, insisto, nota 26. Por lo tanto, quedamos donde mismo. No sabéis por qué bajó a la mitad. Te toca creerle nomás a la TAM, y a mí eso no me gusta. Así que tendremos que creerle esta subida del beneficio operativo, que ya sabemos, muy influenciada por estos ajustes de acá, no tanto por el negocio. Luego tenemos los ingresos financieros que están mejorando súper bien la TAM. No tanto los costos financieros que también están subiendo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con el pago de los intereses. Fíjate, 194 en 435, no deja de ser a 9 meses lo mismo, prácticamente la mitad se me está yendo en deuda, en intereses de la deuda quiero decir. Diferencias de cambio que este año sí le pegó, el año pasado era más positivo, y cuánto se reajustan aquí seguramente por temas de deuda, unidades de reajuste, números que no me cambian mucho. Entonces aquí tenéis la ganancia antes de impuestos, ¿cierto? Y ya no es tan abultada la diferencia respecto a las ganancias operacionales, más que nada porque le crecieron mucho los costos y estos ajustes contables. Pero de nuevo tenemos más ajustes contables acá, en este caso tributarios, el tema de los impuestos diferidos. Fíjate aquí cómo están sumando. Este trimestre más que el comparable del año anterior. Ahí llegáis a este número. Entonces, claro, llegáis a una utilidad por acción muy bonita que te está creciendo mucho respecto al año anterior, pero que tiene muchos ajustes contables que no sabéis su naturaleza. Estos otros gastos por función, estos impuestos diferidos que no sabéis hasta cuándo los van a ocupar, que tú sabéis que generalmente los ocupan cuando hay pérdida, en este caso están ganando plata, entonces inflan aún más la utilidad. Cuidado con la utilidad. Aquí convendría mejor sacar el flujo de caja libre. Ese número no miente. Y si lo viéramos desde ese punto de vista, sacando la fórmula rápida, ya saben, flujo operativo menos CAPEX. Cuando ya queremos hilar fino tenemos que ocupar otras fórmulas. Yo lo he hablado en otros videos, ya ni me acuerdo en cuáles, pero da lo mismo. Oye, flujo operativo, 2.100 millones de dólares menos el CAPEX, 780. Perfecto, me quedan 1.400 millones de dólares de flujo de caja libre, a menos a 9 meses. Así que hasta ahí vamos bien con la TAM. No se ven muchas cosas diferentes por lo demás en las diferentes líneas, ingresando más, aumentando un poquito los costos, el resto de ítems más o menos se mantienen. Fíjate aquí como los impuestos ya estamos con saldo negativo, que es lo que corresponde, pagar impuestos. No positivo con saldo impuestos diferidos, perdón, como lo veíamos en el estado de resultados. Intereses que están cubriendo bien, comprando algunos intangibles que van como en la inversión. Venta de algunas propiedades, planta y equipo, no sé, serán algunos aviones viejos, no tenemos notas para ver el detalle. Vamos a generar el flujo de la inversión bien, cubierto por la operación, sobre todo el CAPEX, que es lo que nos interesa. Y lo que es la financiación, también, súper bien. Pagando deuda, disminuyendo su volumen de deuda, súper bien. Pagando muchos más intereses, ojo ahí.
habría que ver cómo está la deuda de la TAM, a qué intereses, porque no es normal que bajís tanto la deuda, va a estar pagando más intereses. De igual forma, fíjense cómo el flujo operativo te cubre el CAPEX, como ya lo hablé, pero también te cubre los intereses de la deuda. El negocio de la TAM en este momento está muy sólido, pagando bastante más por arrendamiento, seguramente aviones, no todos los aviones son de la TAM, también arrienda algunos aviones para prestar sus servicios, pero también si lo metiéramos a la juguera, el flujo por la operación te cubre todo, CAPEX, arriendo de aeronaves, pago de intereses de la deuda. Así cumples con tus obligaciones, pero te queda un muy buen saldo al final del día. Así que la TAM, la verdad que haciendo las cosas bastante bien. En los estados de resultados no se ve muy claro la verdad, pero al menos en los estados de flujo, que estos no mienten, sigue bastante sólida. Aquí no es muy conveniente ver ni el beneficio por acción de la TAM porque está muy tergiversado por los años de la casi quiebra. Tampoco conviene verlo, por ejemplo, aquí lo que le estoy mostrando Levita, porque PIKR lo calcula de una forma diferente a lo que te reporta la TAM. Ahí convendría hacer la anotación manual de lo que te reporta la TAM y ahí graficarlo y ver cómo ha sido el comportamiento. De igual forma debería tener un comportamiento similar al cual estamos viendo, que luego de la quiebra prácticamente ha ido subiendo y mejorando sus números la TAM. Y si vemos la valoración de la TAM por Enterprise Value EBITDA, valor empresa, ¿cierto? Para tener en consideración la deuda, que no deja de ser un factor importante en este tipo de empresas, y el EBITDA, al tener una buena conversión a flujo de caja libre, si nos sirve, vemos que antaño se pagaba por la TAM más o menos 7, 9 veces en ese rango. 2021-2022 no lo consideremos por todo lo que se tergiversó el valor y cómo le fue el negocio, no es un parámetro. Hoy en día la tienes en 4,5 veces. Y si aquí la comparo la TAM con American Airlines o con United, que quizás no es la mejor comparativa, quizás alguna aerolínea local, no me sé el nombre de ninguna, vemos que por ejemplo la TAM con United había cotizado a principio de año un múltiplo bastante similar. American Airlines estaba un paso más arriba en los múltiplos, tampoco mucho. Y hoy en día lo tienes con esta diferencia, la TAM en 4 veces y American Airlines o United en 5, casi 6 veces. Pudiera darse que el múltiplo se acerque a esas empresas gringas que cotizan en otro mercado, que tienen otra seguridad, no lo sé. Fijémonos cómo el múltiplo ha ido bajando en el tiempo, da lo mismo la empresa que tú mires, en la industria en general. Ahí se los dejo como insumo, ahí ustedes terminarán de hacer el análisis. Aquí hay hartas cosas, hay hartos detalles que sumarle. Utilidad y valoración por sí sola me parecen bastante incompletos, hay que considerar un montón de otros parámetros más para ver si corresponde o no a una buena o mala oportunidad de inversión. Esta mirada, como les digo, es bien incompleta. Pero lo que son los resultados, que fue a lo que vinimos a hablar de este video, me parecen que son bastante buenos. Pasamos ahora con Copec. Una Copec, recuerden que es más que nada un holding que tiene la parte de distribución de combustible, la celulosa Arauco, otro montón de negocios chicos. Aquí en el razonado lo tienes detallado, por ejemplo, Abastible, Sonacol, Metrogas, sector pesquero, también algo de minero. No deja de ser al final un holding hoy en día Copec, por lo tanto habría que leer los resultados como tal, entendiendo que este es un compilado de todas esas subempresas, algunas reportadas de forma integral en la parte de arriba, otras tantas reportadas seguramente acá bajo el método de la participación. Habría que ver cuál es el criterio contable. No es el objetivo de este video por lo demás, pero para que entiendan más o menos por dónde deberían ir los tiros. Oye, ganancia bruta, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó? Creciendo al tiro bastante, más o menos un 25%. Oye, no es malo el número, considerando que eso, fíjate cómo se tradujo abajo finalmente en una utilidad importante. Así que ya partimos bien desde arriba, sigamos leyendo. Costos de distribución prácticamente se me mantienen, a 9 meses lo mismo. Gastos de administración subiendo, sí, pero que se le pueden perdonar con esa tremenda subida de la ganancia bruta. Así que ya prácticamente el resultado operacional, solo por el hecho que te subió bastante acá, se tradujo prácticamente toda la subida al resultado operacional. Casi te subió un 100%, 90 y tanto. ¿Qué tenemos luego? Un número importante. Otros ingresos por función. Fíjate en la magnitud. 334 en 383. Prácticamente lo mismo. Aquí ya sabéis que tenía algo. Nota 25. Y aquí buscándolo un poquito escondido llegáis a los 344, que el mayor peso está acá, 313. El resto de ítem prácticamente se mantiene. Unidad en venta de participaciones. Algo vendieron estos viejos. Y buscándolo en las noticias me parece que va por aquí, que se vendieron activos forestales en Brasil por 1.200 millones de dólares. Pero ojo, las vendió Arauco, no Copec. Ahí habría que traspasar el proporcional de Copec y ver cuánto de esos 1.168, que el valor de venta, se traduce a utilidad. De hecho, aquí en el razonado lo estamos viendo.
1.400, casi 1.500 millones de dólares de Arauco. De esos 1.500, 1.100 ya se avisan por la venta del activo. Ahí lo tenéis, debido a la venta de activos forestales en Brasil. Entonces con esto ya se nos limpia bastante la mirada. Ya sabéis que este número acá es puntual. Puede que llegue una colita en los siguientes trimestres, habría que verlo. Pero ya sabéis que esto no lo vaya a tener en los siguientes trimestres. De no ser por este número, estamos hablando que la utilidad en vez de 4.14 hubiesen sido, perdón, voy a ocupar los 583 porque el pago de impuestos no sé cuál es el proporcional que van a pagar esos 344, porque eso no puedo llegar y ocupar este número de acá de abajo. 583 menos 344, ya sabéis que antes de impuestos hubiesen sido 239, menos el proporcional del impuesto, no sé, 100, 150 millones de dólares. Entonces ya sabéis que este número tomarlo con pinzas. Otros gastos por función también disminuyendo bastante, lo que te suma bastante al negocio súper. Ingresos financieros prácticamente manteniéndose, a 3 o 9 meses, da lo mismo como lo mires. Costos financieros controlados, sí, pero ojo aquí, 165 entre 183, más o menos la mitad, un poquitito menos, yéndose en pago de intereses. Mucha plata. Y los ajustes contables, cierto que quizás el más relevante son los que me suman el método de la participación, lo que yo les decía, cuánto me suman las otras filiales chiquititas. Veamos, nota 21, veamos cuáles son esas chiquititas que tienen bajo ese método. Aquí tenéis el listado, por ejemplo, Metrogas te lo considera por ese método, de las más relevantes, porque hay varias que no son muy conocidas, la verdad. Una agrícola, Fibracero, Electromovilidad CK. Te fijáis que aquí no está Arauco, no está el negocio de la energía porque se va en el core, en la parte de arriba, el núcleo del negocio. Aquí van las participaciones que son menores. Y aquí te dice, aquí están los porcentajes. ¿Qué es lo importante? Que todas esas filiales chiquititas me están aportando 65 millones de dólares, que no deja de ser ¿cuánto? 15, 20% de lo que me generan los negocios grandotes. Así que bien ahí, ayudando a los negocios chiquititos. Entonces llegáis, como les decía, la utilidad antes de impuestos, muy ayudada por esta venta del activo, y que luego del correspondiente pago de impuestos llegáis a esto. Entonces sí, muy buen trimestre de Copec, pero tomándolo con pinza. Y como hemos hablado en millones de dólares, vamos a hacer la mirada del beneficio en millones de dólares. Ya tenemos cargados los 4.14 en TIKR, que recuerden, sacando los 3.44 y el proporcional de impuesto que anda a saber tú cuánto sería, un número muy a la rápida de la utilidad normalizada debería ser entre 100 y 150 millones de dólares. ¿Por qué les comento esto? Para que vean más o menos la utilidad de los años anteriores, pues, cuánto ha ganado Copec, y en base a eso ustedes determinen, ¿es bueno o mala utilidad? Se los planteo desde otro punto de vista. Este trimestre ganó 404 con venta de activos. Fíjense cómo era el año en años anteriores. Si lo vemos de forma anual, para que echemos una mirada un poquito más amplia, 2016 500, 2017 600, 2018 buen año, 1.000 millones de dólares, 2019 20 más flojito. Yo creo que con esto ya se hacen una idea de los resultados, si fueron buenos o malos. Y si echamos una mirada a 9 meses también, prácticamente ganando el doble en cualquiera de las líneas, no miento, aquí la antes de impuesto es mucho mayor, se multiplicó prácticamente por 10, o después de impuesto también se multiplicó más o menos por 5, por 6, por lo tanto uno podría esperar algo similar en los estados de flujo. Y aquí lo tenéis, flujo por la operación, también creciendo bastante, prácticamente duplicándose. ¿Qué tenéis luego? Fíjate como el año pasado el flujo por la operación, con suerte, te cubría el CAPEX, era prácticamente lo mismo. Flujo de caja libre, cero. Y eso que no estoy considerando las otras partidas de la inversión. Este año es diferente. Fíjate cómo el flujo por la operación te cubre el CAPEX, que ojo, que lo disminuyeron respecto al año anterior, y te queda buenas lucas, te quedan casi 1.000 millones de dólares en flujo de caja libre para otras obligaciones. A pesar de que si sumamos la compra de activos ya y el CAPEX ya nos va quedando menos, pero aún así, cubierto por el flujo por la operación. Fíjate aquí cómo ya está entrando el flujo por la venta esta que veíamos de los bosques en Brasil, que también te van ayudando. ¿Y qué hiciste con toda la plata que te generó el negocio con la venta de activos? Pidieron más o menos 1.400 millones de dólares, no, casi 1.500 millones de dólares en deuda nueva, si bien digo, y pagaron 2.600 de deuda vieja. O sea, agarraron toda la plata que les dejó el activo, el negocio, más la plata que pidieron prestada nuevamente, pero pagaron mucho más. Disminuyeron en total su deuda más o menos unos 900 millones de dólares. Por lo tanto, ocuparon muy bien la plata que les generó la venta del activo. Eso no lo vemos aquí. De hecho, no está ni siquiera en el flujo de la financiación. Apuesto que estos viejos lo escondieron aquí en el de la operación. Aquí está, intereses pagados. Lo más probable es que ya para el 2025 veamos cómo este número te disminuya. Fíjate, están pagando 400 millones de dólares en puros intereses. 400 en 1.700. Estamos hablando que pagaban un cuarto, un 25% de lo que le generaba el negocio en intereses. Mucha plata.
Y cuando tenéis el negocio flojo, años flojos, ahí la pasáis mal. Y todavía tiene una posición de caja muy importante, 1.800 millones de dólares. Así que me parecen buenos los resultados de Copec haciendo bien las cosas, mucho mejor que el año pasado. Al parecer el negocio habría que ver las líneas con detalle. La celulosa seguramente, que es la que tiene mayor peso, le está ayudando este año. Aquí en la parte de arriba habría que ver los ingresos, nota 24. No, una pena, no me da el detalle en la nota 24, quizás habría que ver al razonado. Al menos si lo vemos de leído de la parte escrita, sí, pareciera ser que Arauco es la que se está echando al hombro la mayoría de Copec. Aquí al final del razonado lo tenéis segmentado por cada una de las líneas de negocio. Habría que estar mirando para abajo y para arriba porque aquí está el 2023, un poquito incómodo, pero sí, pareciera ser que Arauco 371 y el año pasado era una pérdida. Pareciera ser que Arauco es la que está haciendo bien las cosas este año. Como les digo, bien los resultados de Copec, ayudado por el negocio, ayudado por la venta de activos y con la precaución siempre. Por eso no les muestro la valoración que me arroja TIKR, que estamos hablando de un commodity, la celulosa. No tenía idea lo que va a ser la celulosa el día de mañana. Por lo tanto, en Copec hay que invertir con una visión de commodity, entender muy bien la industria, cosa que al menos yo no me manejo, les soy súper sincero. No es una empresa fácil de invertir. Por lo demás, como les decía en un principio, es un holding que tiene un montón de otras empresas que tenemos que entender cada una de ellas para entender bien Copec, pero al menos los números generales, los que acabamos de leer, bien Copec. Y siguiendo con la celulosa, ahora pasamos a CMPC y aprovechando eso que hablamos de Copec, veamos qué ha hecho la celulosa. Estamos comparando 2023 con 2024, julio, agosto, septiembre. Si vemos aquí el gráfico, julio más o menos 5.300, agosto 5.400, septiembre subió recién a 5.800. Estamos hablando en este periodo más o menos, ¿ya? Eso hizo más o menos la celulosa. Y si lo acotamos con el comparable de ahora, julio 5.007, agosto también 5.007, se mantuvo más o menos en 5.007. O sea, ya el promedio de estos 3 meses de la pulpa de celulosa se nota que fue mayor ligeramente que el del 2023. Eso ya me explica un poco por qué le fue mejor a Arauco y posiblemente sin haber visto los resultados aún, lo más probable es que veamos 3/4 partes de lo mismo con CMPC. Y en efecto, aquí lo estáis viendo. 502 millones de dólares versus los 372. Y ya te acabo de mostrar por qué la razón. Están vendiendo, de hecho, fíjate, están vendiendo ligeramente menos, pero los costos se les redujeron bastante. Habría que ver el detalle, pero no sé si la nota 30 me tira todo. Pero vamos a creerle a estos viejos, que vendieron lo mismo, se les salió más barato simplemente. A 9 meses también vemos la misma historia, creciendo un poquitito la ganancia bruta. ¿Qué tenemos luego? Otros ingresos disminuyendo ligeramente pero aportando bien, costos de distribución manteniéndose, muy buen control, gastos de administración muy bien, disminuyendo. Yo esto lo critiqué mucho en otros videos anteriores de CMPC, que crecía mucho el beneficio, el gasto de administración, perdón, no había nota. Sigue sin haber nota, pero al menos ahora lo están bajando. Y a 9 meses también estamos viendo lo mismo. Otros gastos también se mantienen. Vemos que a 9 meses también es el mismo valor, por lo tanto un número que sabéis que no te vaya a poder quitar. No tenéis nota para ver el detalle. Y otra ganancia que también, parejita a 3 o a 9 meses. Por lo tanto, se mantiene la diferencia de que generó el negocio de más o menos 100 millones de dólares y un poquitito más, a donde se te mantienen más o menos los costos operativos, sumando un poquitito los intereses menos que el año pasado. Mucho pago de intereses por deuda, se me da mucha plata ahí, fíjate, 73 en 236, ¿de cuánta plata estamos hablando? El 30% de lo que me deja el negocio se me va en pago de intereses. Ojo ahí. Y los elementos contables, es cierto que este año están más normalitos, no me cambian mucho la foto. Las unidades por reajuste quizás me suma más, pero me suma mucho menos que el año pasado. Por lo tanto, el número del año pasado ya sabemos que contablemente estaba un poquitito inflado. Por lo tanto, me parece que esta ganancia antes de impuestos está bien normalita, bien aceptable, con un pago de impuestos bastante proporcional a lo que tienen que pagar, sin elementos contables que me tergiversen mucho. Una utilidad bastante creíble. Ahora miremos los millones de dólares para entenderlo mejor. 147, es harto, es poco. Todavía no está cargado en TIKR 147. Aquí tenéis la mirada para atrás. Una utilidad para nada predecible, considerando que tenía el commodity ahí detrás, la celulosa, que no sabéis lo que va a ser el día de mañana, pero al menos les dejo el histórico para que ustedes interpreten si fueron buenos o malos los resultados. Yo la verdad, como no entiendo bien el negocio de la celulosa, no les sabría decir si fueron buenos o malos los resultados. Y el estado de flujo siendo bastante concordante con el estado de resultados, algo que yo había criticado en otros videos de CMPC, que eso te confundía mucho en la lectura, hoy no, creciendo el flujo operativo, en línea con lo que veíamos con el estado de resultados, entre compra de propiedades, plantas y equipo y de otros activos que entre ambos podríamos entenderlos como CAPEX, ambos son cubiertos por el flujo por la operación. Me queda flujo de caja libre ahí. O si tomamos el flujo de la inversión completa, también es cubierto por la operación. Y la plata que nos sobra, ¿qué se hizo con ella? Pidiendo 700
67 millones de dólares en deuda nueva y pagando solo 6,91. Perfecto, se están endeudando más estos viejos. Eso te explica por qué, además están pagando más intereses. 200 millones de dólares, 200 en 787, mucha plata en intereses. No sé, mientras el negocio vaya de esta forma, le da para cubrir CAPEX, le da para cubrir sus obligaciones, pero no mucho más. Y CMPC está con harta ideas de inversión. Me acuerdo que querían invertir en Brasil no sé cuánta plata, si me apuráis creo que eran 4.000 millones de dólares. Era prácticamente duplicarse como empresa. Una empresa que está con bastante expansión, por lo tanto a tener ojo ahí. Y lo mismo que con Copec, no les muestro la valoración porque entendiendo que es una empresa cíclica que depende mucho del commodity, no sabéis si algo caro o barato es a priori algo caro o barato. Puede que estéis comprando barato y después sea caro o al revés. Entonces con esta empresa hay que hacer otro tipo de análisis, la verdad. Pasamos ahora al negocio de remolcadores y transporte aéreo del grupo Luxix, la SM SAM, la sociedad matriz SAM. Un negocio estable, parejito, tranquilito, sin muchos cambios. Aquí lo tenemos, los remolcadores, por ejemplo, los ingresos aumentando ligeramente, la parte de logística aérea subiendo mucho más, 21%, y si vemos el resultado operacional, fíjense cómo está cayendo la parte de los remolcadores, pero la logística aérea, una subida importante, a 9 meses también, importante aquí. Y luego vemos la utilidad final de la controladora, una caída pero brutal. Que no se asusten, aquí tenemos la venta del activo, la parte de los puertos que se vendió a Hapag-Lloyd el año pasado, algo que le generó mucha plata de forma instantánea y que hizo que en el fondo el negocio de SM Sambla que conocíamos hasta hace un par de años se partiera prácticamente en dos. La parte de los puertos era casi el 50% de los ingresos y de los beneficios. Así que si nos vamos a la última línea, claro, ganaste 12 millones de dólares. Insisto, estos 454 no los miren, aquí tenéis la parte discontinua. Si quitamos 454 en 452, resulta que el año pasado le quedaron solamente 2 y versus los 12. Ya les digo al tiro que es mucho mejor el número. Pero mucha explicación, vámonos a los números, que es lo que nos convoca. Oye, ganancia bruta, ¿cuánto ingresé por mis servicios menos cuánto me costaron? Subieron más o menos un 5%, no mucho. En el global, delante en el razonado lo veíamos por cada una de las áreas. Así que está bien, creciendo, perfecto. Fíjate los gastos de administración, cómo te van bajando, más o menos un 10, un 15%. Entonces ya sabéis que si te sube la ganancia bruta y te controláis mejor los gastos, se te expande la ganancia operacional, pues ya lo tenéis, una diferencia de 6 millones de dólares. Hasta ahí vamos súper bien. ¿Qué más tenemos? Miren la cantidad de ingresos financieros, tanto del año pasado como los de este. Y es que si han visto el balance de SM SAM, saben que hay mucha plata todavía de la venta que le hizo Hapag-Lloyd. No llegaron y repartieron un gran dividendo a la accionista. No, se quedó mucha plata ahí. Por lo tanto, te está generando intereses. Y fíjate, 6 en 20 millones. Estáis teniendo ingresos financieros en una proporción bastante importante. Fíjate después luego los costos financieros también como están bajando. Todo eso te va a ir sumando mucho al resultado final. Y ya tenemos luego aquí diferencias de cambio que te castigan en este año mientras que el año pasado te sumaba. Pero aún así quedas mejor parado en el resultado antes de impuestos. Y ojo aquí que estás viendo un pago de impuestos bastante proporcional, llegáis a un número bastante creíble. No así el año pasado, fíjate cómo teníais un pago por sobre lo que te generaba el negocio. Seguramente algún pago desfasado de impuestos por alguna venta de los activos, no lo sé. Esto no es normal que paguéis más impuestos de lo que ganáis. Por lo tanto, 12 millones de dólares de utilidad, entendiendo que ahora trabajas la mitad del negocio. ¿Es harto o poco? Aquí estáis viendo la utilidad en TIKR, pues voy a checar un poquitito porque la venta del activo me tergiversa todo. Fíjate cuánto ganaba antes cuando tenía el 100% del negocio, incluidos los puertos. 17, 19, 23, 18, tenía un mix bastante variado. Luego tenéis la utilidad, ¿cierto?, por la venta del activo. Y ahora estos últimos trimestres ha ganado 14, 22, 9 y 12, que ya está cargado en TIKR por lo que vemos. ¿Les parecen buenos o malos los resultados? Hay que tener en consideración que mucha de esta utilidad viene muy ayudada por ingresos financieros, de la caja que tiene. Antes esto no era tan así. Y si están bajando las tasas tanto en Estados Unidos como en Chile, en dólares y en pesos, ¿cuánto más tiempo estos números financieros van a seguir ayudando en esta dimensión, en esta magnitud? Ojo ahí con esos detalles. Que tenemos rápidamente los flujos de financiación. Recuerden, a 9 meses. Flujo por la operación creciendo. Obviamente aquí tiene un pago de impuestos desfasado. Fíjense acá, seguramente por la venta de activos. Por eso el flujo operativo final es negativo, sí, pero con letra chica.
yo lo vería aquí, la parte netamente del negocio, fíjate cómo está creciendo, fíjate aquí cómo el CAPEX finalmente representa un 30, un 40% del flujo operativo, es cubierto, no podemos comparar los números del año pasado porque todavía está incluido el otro negocio, fíjate aquí finalmente los intereses como prácticamente se duplicaron y un poquitito más, insisto, por toda la caja que tengo, entonces estos flujos operativos están un poquitito ayudados por la parte financiera, y aquí finalmente lo vemos, los flujos de la financiación ha pagado solamente 250 millones de dólares, 248, en dividendos, todavía le quedan 500 millones de dólares aquí en caja, lo estamos viendo en la parte de abajo, conociendo el grupo Luxis que no son muy buenos para ir soltando dividendos, yo creo que no va a mover un dividendo grande en el corto plazo, quizás me sorprenden estos viejos, fíjate cómo tenía tanta plata, está pagando un poquito de deuda, y ese poquito de deuda, fíjate cómo te permitió reducir los intereses a la mitad. En los estados de resultados no se ve tanto esa bajada a la mitad, pero también se ve una bajada. Así que bastante parejito, pues más de lo mismo la SM-SAM, si no te cambia mucho la sociedad matriz. Entonces la valoración tenéis que hacerle muchos ajustes, porque por ejemplo, mírate, hasta antes de la venta de activos, era una empresa realmente muy parejita, PER 10, PER 15 en el mejor de los casos, PER 12, PER 7 en lo peor de la pandemia, antes de todo el tema constitucional, y ahora este último año con la tremenda subida que tuvo el precio de la acción, que prácticamente se duplicó y que no ha bajado mucho por toda la caja que está ahí acumulada. Fíjate cómo la sociedad matriz pasó de 55 a 60, que era el rango histórico de los últimos 10 años. Yo le hacía mucho seguimiento a esta empresa, la tuve en algún momento. De repente, ¡pum!, 80 y ya la tenéis en 100, no te bajo más. Explicado, insisto, por la tremenda caja que tiene. Entonces habría que sacarle la caja, normalizar los beneficios. Ahí dejaría criterio de cada uno si metemos o no metemos los intereses que te genera esa plata. Y ahí tener una valoración por PER corregida que te permite identificar si estaba cara o barata. Yo la verdad no lo he hecho, así que no les podría compartir esa mirada, la verdad. Así que la sociedad matriz, más de lo mismo, parejita, haciendo las cosas que sabe hacer. Y terminamos este video con CAP, que reportó el día viernes a última hora. CAP. ¿Cómo entendemos a CAP? ¿O solo hay que quererla? Hay varios detalles en CAP, hay que leer muchas líneas. El vaso se puede tomar medio lleno, medio vacío, va a depender ahí del criterio de cada uno. Una cosa es cierta, perdió plata, 7 millones de dólares este trimestre, ya con Huachipato fuera de la ecuación, comparado con el año pasado que todavía estaba Huachipato ahí metiendo problemas, que aún así ganó más plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con CAP? Lo vemos rápidamente arriba, ganancia bruta, cuánto ingresé por mis diferentes líneas de negocio, disminuyendo prácticamente a la mitad. De ahí para abajo, si se mantienen más o menos los costos, que ya lo vamos a ver, es predecible que lleguemos a un número negativo. Entonces, para entender bien estos números, tenemos que ir necesariamente al detallado por cada una de las áreas para ver qué está flaqueando. Pero hagamos una lectura rápida del general, digamos, para entender los números. Ya, sabemos que están ingresando menos por las diferentes líneas de negocio. Ya vamos a ver cuál predomina más. Otros ingresos se mantienen, atreva a 9 meses, no hay problema aquí, costos de distribución disminuyendo, súper bien, sobre todo considerando que los despachos, las ventas en cuanto a volúmenes son más o menos similares. Gastos de administración también súper bien. Si el negocio no lo está haciendo bien, mínimo que estos viejitos controlen los gastos, y donde tienen más opciones para disminuir esto es justamente aquí, los gastos de administración. Así que bien, otros gastos por función que se me duplicaron, y a 9 meses aquí están metiendo los deterioros contables de Huachipato, así que esos números hay que tomarlo con calma. Y otra ganancia y pérdida que no me cambian mucho la foto. Entonces, claro, fíjate aquí cómo la ganancia operacional es bastante menor comparativamente hablando, pero porque viene de acá, de que el negocio no está generando muy buenas lucas, no tanto de la parte administrativa, los costos operativos. Ingresos financieros creciendo bastante, pero tampoco un número relevante, sobre todo si después los costos financieros, fíjate cómo está creciendo más o menos un 10% el pago de intereses, y lo que siempre les digo, 33 en 19, ya con eso estamos en pérdida. Pero insisto, el negocio de CAP, si al momento en que lo haga bien, como el año pasado, fíjate, 29 en 91, es muy sensible CAP a finalmente lo que ingresa acá. Y así son las empresas commodity, que va a depender de cuánto vale el valor del commodity, que al final te sube o te baja mucho la ganancia bruta, y por ende todo de ahí para abajo. Ajustes contables que ni siquiera los vamos a detallar porque es tan poquito que no vale la pena. Y llegáis al número antes de impuestos, y ocupando muy poquitito impuesto diferido, casi nada prácticamente, que hay más o menos igual. Y el año pasado, fíjate toda la cantidad de impuestos que pagó en base a lo que ganó. Quizás este número, estos 22 millones de dólares del año pasado, están un poquito castigados, pero estamos enfocados en los 7 millones de acá. Entonces no es de extrañar que lleguemos a este número. Así que, como les digo, entendamos los números de aquí arriba, de qué le pasó al negocio, de por qué salieron tan flojitos. Así que vámonos aquí primero a la nota 30. Aquí ya estamos en la nota 30, segmentada por las diferentes líneas de negocio: minería, acero sin tag, infraestructura. Y yo siempre les digo que lo principal, el brazo
brazo fuerte de CAP es la CMP, la Compañía Minera del Pacífico, la parte minera. Y aquí lo estamos viendo, disminuyendo aquí los ingresos total. Lo que está en negro del total, aquí está la suma de las partes. Más o menos en 60 millones de dólares, un poquitito más quizás. A 9 meses vemos el mismo efecto, en donde a partir de hace algunos trimestres esto era muy escueto, ahora te están dando mucha información, pero tampoco te la explican mucho, los famosos mark to market, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Que los ingresos por pellet, que los trimestres anteriores eran bastante raros, no bajaron mucho sin mucha explicación, siguen bajo, pero ya no tan bajo como el primer trimestre, me recuerdo. El famoso mark to market, cierto que ya estos trimestres está siendo positivo, a pesar de que en el acumulado, sobre todo el primer trimestre, los castigó mucho, sin explicación, sin mucha explicación la verdad. Pero el principal número de acá, la venta de mineral, el hierro, lo que producen. Fíjate cómo está produciendo menos. Y ya saben que los ingresos por venta de mineral es P por Q, volumen por precio. ¿Qué tenemos en el volumen? Que produjeron un poquitito menos, pero despacharon un poquitito más, un 1,8%, aquí me lo están diciendo. Y aquí de pasadita me dicen que todavía predominan los efectos de liquidaciones finales y el mark to market, como consecuencia de la tendencia a la baja de los benchmark para el precio del mineral del hierro. Aquí CAP se pone bien ciútico con palabras gringas para no explicarte bien claro lo que está pasando y lo logra. No termina de quedar bien claro lo que está ocurriendo. Y si nos vamos a la otra patita, el P, el precio, recuérdense que estamos comparando julio, agosto, septiembre. El año pasado teníamos más o menos 115 en 110 en julio, en agosto también más o menos 112 y en septiembre subió un poquitito a 121. Si lo comparamos con los últimos meses que estaban 100, 105, promedio 100, 110, en ese rango ha variado los últimos meses, ya podemos entender estos números. Más o menos la misma cantidad, disminuye el precio, es entendible que esta cuestión baje los 60 y tantos millones de dólares. Por lo tanto aquí una realidad de mercado, la verdad, no mucho más. Entonces, claro, si uno se centra aquí en esta parte que uno sabe que es el brazo fuerte y dice, chuta, malos los resultados, después los costos operativos, le comen todo y que hay en cero o que hay en ligera pérdida. Sí, es verdad, pero fíjate acá, fíjate aquí, Huachipato, desapareció el mapa, que ya le vamos a dar otra vuelta a este número. Acero sin TAC, que sigue dando la cacha, hicieron aumento de capital y todo, pero la parte del acero está tan mala que es poco probable que esta cuestión repunte en el corto plazo. Infraestructura, parejito, eso yo lo he hablado en otros videos y otros, ¿ya? Pero aquí estamos solamente viendo los ingresos. Y la otra patita de la ganancia bruta de por qué disminuyó, si ya analizamos los ingresos, tiene que ver con el tema de los costos, po. Nota 9, vamos a ver qué nos dice la nota 9. Y este es el problema que tenemos con los costos, no tenemos mucha información. Fíjate cómo estas son las únicas dos líneas que nos explican, no nos explican más o menos por cada una de las áreas. No nos sirve mucho este número, así que tenemos que ir a la parte final para ver los detalles por cada una de las áreas. Y aquí en este cuadro ya lo podemos ver por área, nos vamos a centrar primero en la minería, que es la parte que nos da las lucas finalmente. Los ingresos, que disminuyeron a 3.27, eso ya lo analizamos, ya lo entendimos, perfecto, y los costos, 2.91. Si yo lo comparo con el trimestre del año pasado, eran 2.55, y ya sabemos que estamos produciendo más o menos el mismo volumen. O sea, me estáis diciendo que los costos en la parte minera te subieron más o menos un 14%. Entonces, claro, si te subieron los costos un 14% y me estoy ingresando menos, es obvio que el margen bruto se me va a comprimir un montón, po. 36 millones de dólares y que con eso, con suerte, cubro los costos fijos. Fíjate la parte minera cómo ganó apenas 700.000 dólares, ni siquiera $1 millón. ¿Y cuál es el problema con los costos? Que no tenemos cómo ver qué está pasando. No hay mayores detalles en el estado de resultados y si uno se va al razonado, tratando de buscar alguna explicación, te hablan mucho de los precios de venta, que por culpa de los precios de venta y más del precio de la venta y los costos te hablan de esta parte escueta, te dice que te aumentaron un 1,1%. Claro que te lo están diciendo a 9 meses, no te lo explican a 3 meses, la verdad. Y tú querés saber eso, ¿qué pasó en el trimestre? ¿Por qué subieron los costos un 14%? Te dice aquí, fíjate, los costos de la operación aumentaron de 71,6 la tonelada a 72,4. Por lo mismo que te dice abajo, que la depreciación, que los volúmenes de pellet, bla, bla, bla. Si uno se queda con estos números, el precio por tonelada, claro, efectivamente subieron un 1,1%. Pero si leemos los números, las lucas que están finalmente saliendo acá, no, pues, te subieron un 14% y no hay ninguna explicación de eso. Esa es la parte mala de acá. Que mientras el negocio da muy buenas lucas, tú ni te preocupáis de eso. ¿Por qué? Porque está generando lucas. Pero ahí, cuando el negocio está flaqueando y quería explicaciones, no las encuentras. Y te aseguro que en próximos trimestres o arreglan el tema de los costos o va a subir el precio del hierro y esta cuestión se va a olvidar y va a pasar piola y todos vamos a estar contentos. Entonces ya el negocio minero flojito, bien malo la verdad, pero aún así, esto es lo importante, no perdió plata. Peor trimestre que el de ahora en la parte minera, difícil que encontremos. Quizá el primero de este año, aunque si sigue en esta línea, capaz que CAP nos siga sorprendiendo con estos resultados de la parte minera. Hasta ahí el vaso medio vacío. Ahora vamos a ver el vaso medio lleno y la tenemos al ladito. Acero, fíjate acá. Ya acero ya no me está aportando venta.
estamos con costos aquí residuales que estos van a tender a desaparecer, van a ser cero en algún momento. Entonces sí, Huachipato sigue anotándose 16 millones de dólares en pérdida, principalmente aquí deuda financiera que el grupo CAP seguramente la va de alguna forma eliminar, la va a absorber por completo, la va a pagar, no tengo idea. Entonces esta línea acá, más temprano que tarde, va a desaparecer, va a ser cero. Si este trimestre ya hubiese sido cero, estos 16 millones de dólares de acá ya no estaríamos hablando de ellos, y los menos 7 que vimos en el resultado total serían más menos más 9. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Que ya con el fin de Huachipato, la parte minera se puede dar el gusto de tener un trimestre malo. No importa, aún así fíjate, vaya a llegar a ganar poco o cero o perder muy poco, ya no perder una millonada de plata como era antes. Entonces sí, la parte minera flaqueó, es verdad, pero ya se puede permitir hacerlo. No va a ser eterno que la parte minera va a estar mala. Entonces se dan cuenta de las dimensiones de lo importante que era el tema de cerrar Huachipato. Ya se están viendo los resultados, que ya gracias a eso no se está perdiendo plata o no se está perdiendo tanta plata. Y la infraestructura, cierto que yo lo he dicho en otros videos, este es un negocio parejito que gana más o menos lo mismo, va creciendo ligeramente todos los años, súper bien. Y Sintac, que todavía está en parte de recuperación, pero la verdad es una parte tan chica. Sí, molesta, duele que esté perdiendo tanta plata todos los trimestres. Mira, de 9 millones de dólares en el trimestre, 31 en el año acumulado, que de alguna forma es amortizado por la parte de infraestructura, que mientras la parte minera vaya bien lo puede cubrir y queda plata para el accionista. Hay que darle tiempo, estos viejos hicieron recién el aumento de capital, están reestructurando el negocio, quizás nos sorprende yo creo ya el próximo año. Entonces ya con esa mirada más completa, entendiendo de dónde salen estos 7 millones de dólares, sí, no fue un buen trimestre, eso es un hecho, pero mal trimestre no sabría decirlo, yo creo que algunos van a considerar que sí. O sea, yo les pongo el siguiente ejemplo, Ripley pasó de perder mucha plata en el 2022-2023, o 2023, nomás no me acuerdo bien los detalles, pasó 2024 a empatar, a llegar a cero, y fíjate cómo se te ha multiplicado en bolsa. Son las formas que tiene el mercado a veces de ver una empresa o no. No, Lucho, pero es que Ripley estaba muy castigado en valor libre, estaba en 0.20. Sí, es verdad. Y fíjate Cap cómo está. 0.4, 0.48, y ya con una realidad en el que el negocio haciéndolo mal, perdís muy poca plata o prácticamente no ganáis, llegáis a cero. Entonces tiene sentido que CAP baje mucho más, puede que llegue a subir por valor libre, porque el negocio en sí capaz que en un par de trimestres siga sin generar lucas, pero eventualmente van a llegar. El precio del hierro lo tenemos en $100 la tonelada, ¿creen que tenga mucho margen de bajada? Y una cosa son los estados de resultado, que los flujos contables, que Huachipato, que me hace ver los números muy feos. Oye, ¿y qué tal los flujos a 9 meses? El flujo operativo. Fíjate cómo está ingresando más o menos un 50% más que el año pasado, que se supone que estábamos con mejores precios del hierro. De hecho, aquí lo estamos viendo. Efectivamente, ingresamos un poquitito más los flujos operativos antes de impuestos. Porque después de los impuestos, que el año pasado pagó mucho y este año no ha pagado mucho, y yo les digo que eso no es normal, pero que puede que estén utilizando algún impuesto diferido, quizás por el tema de Huachipato, que se anotaron tanta pérdida que se pueden permitir no pagar impuestos. De hecho, fíjate, el flujo me habla de que recibieron a favor. Eso es lo que tiene Huachipato, que además de cerrar y dejar de perder plata, te va a permitir jugar tributariamente para disminuir el pago de impuestos. Ahí no soy experto, pero ya estamos viendo los resultados acá. Entonces no solamente está con un mejor flujo operativo, fíjate aquí el CAPEX, cómo lo está disminuyendo. Entonces, a pesar de que estamos con un año relativamente flojo, fíjate aquí como el flujo por la operación aún así te cubre todo el CAPEX, o el flujo total de la inversión si consideramos los otros elementos que unos suman, unos restan, al final queda más o menos donde mismo. ¿Y qué tenemos luego en la financiación? Pidiendo deuda nueva para repagar la vieja, prácticamente llega igual, están renovando la deuda, 1.600 millones de dólares. No me pregunten por qué aquí dice pago de dividendos si al menos los accionistas no hemos visto dividendo en CAP hace como 2 años, no hay nota para ver el detalle. Pagando más intereses sí, pero al menos el flujo operativo te lo puede cubrir con un mal presente del hierro del negocio en sí. Cuando esta cuestión suba, no va a haber problemas con el pago de intereses. Y fíjate la posición de caja, al final del día, prácticamente el doble que el año pasado. Entonces, por muy flojo que esté el negocio, la posición de caja, el balance de CAP sigue siendo muy, muy sólido. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando eventualmente el precio del hierro mejore? ¿Cuáles creen ustedes que son las probabilidades? ¿Más probabilidades que el hierro baje o que suba? O que se mantenga quizás. Recordemos que CAP reporta todo en dólares, los costos aquí en Chile son en pesos chilenos. ¿El dólar a cuánto se fue en los últimos días con la victoria de Trump? Metiendo todos esos elementos en la juguera. ¿Les parecen muy malos los resultados? ¿Les parecen neutrales? ¿Les parecen buenos quizás? Ahí se los dejo a su criterio. Valoración no vemos porque aquí CAP no funciona con valoración, tenemos que entenderla de otra forma. Sí les puedo mostrar la utilidad por trimestre de los últimos 5 años, el último año el menos 300 por la provisión de Huachipato, recuerden, los años buenos, 2020 y 2021, cuando el precio del hierro acompañaba.
90 millones de dólares, 200, 325, cuando aquí Huachipato todavía hacía cero o restaba un poco el beneficio final. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eventualmente el precio del hierro suba? Que ojo, nadie sabe cuándo va a ser. Puede que no pase, puede que en 2 años esté en el mismo precio, puede que baje incluso. Ahí tienen que evaluar los diferentes escenarios, la verdad. Así que, ¿qué creo yo? No sé si decir malos los resultados. Sí podría decir subóptimos. Y ya con algunas cosas buenas como que Huachipato ya finalmente está dejando de ser el dolor de cabeza. Finalmente terminamos, no sé cuántas horas grabé, pensé que este video quedó muy largo. Espero les haya gustado, les sea de utilidad. Lo que yo no voy a parar. Así se nos viene el calendario de resultados de las siguientes 3 semanas y con esto terminaríamos el tercer trimestre. Ahí mi cara está tapando por si acaso solamente SMU, el holding de supermercado. Oye, se nos viene esto, po. Vaporcita, de las más destacadas quizás la próxima semana. Y ojo que aquí estoy metiendo a Hapag-Lloyd porque es el más importante que Vapores. Mallplaza, Falabella, vamos a ver cómo viene el retail. SQM la siguiente semana, esa semana va a ser de cortita, va a ser un video corto al fin. Y la última semana tenemos varios resultados, seguramente esta cuestión la partan dos y les traiga los resultados segmentados, para no traerle un video de 10 empresas como el de ahora, tan largo. Para que se agenden, para que tengan claro cuándo vienen los resultados de sus empresas favoritas y estén atentos. Así que me despido rapidito, chiquillo, porque hablé mucho. Como siempre, a los miembros del canal, muchas gracias por estar ahí apoyándome. Estos videos son especialmente para ustedes. Se los traigo tan rápido como van saliendo los resultados. Se agradece de verdad todo su apoyo todo este tiempo. Así que porfa denle like, cualquier comentario ahí, cualquier opinión es bienvenida, siempre lo estoy leyendo, trato de responderles siempre. Nos estaremos viendo la próxima semana en otro video con más resultados, así que espérenme hasta ahí. Cuídense, que estén bien, chao.